Amigos, amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa de Sexto Sentido. Como lo dijimos la semana anterior, esta vez vamos a analizar qué pasó después del debate presidencial. Y qué triste decirlo, estamos a jueves hoy y no ha pasado nada. No pasó nada, muy rápido. Pues mucha expectativa hubo sobre ese debate presidencial y esa expectativa pues se acabó pues luego de esas 4 horas de debate, y más allá de eso no pasó absolutamente nada, no hubo casi postdebate. Eso es lo que se ha conversado y lo que vamos a analizar hoy con mis invitados. ¿Quién ganó, quién perdió? Podemos decir eso, podemos hablar de eso. ¿Quién aprovechó estas pocas horas o pocos días, 2 máximo que hubo de postdebate? ¿Hay alguien que le pudo sacar como algún tipo de provecho a ese encuentro entre 8 candidatos a la presidencia de la República? 8 en 2 tandas, en total 16 candidatos a la presidencia de la República. Esto y más lo conversaremos hoy. ¿Qué pasará después, ahora? ¿Qué esperaremos para las próximas semanas, ya cuando la campaña electoral entra en calor? Aquí empezamos a analizar este tema con Sexto Sentido. Muy bien, les presento a mis invitados de esta noche. Aquí a mi derecha tengo a Antonio Ricaurte, analista político, ya parte de esta casa. También tenemos a nuestra analista visionaria, Carolina Jaramillo. Compañero también querido, ex colega también visionario, Wilson Moposita. Y también pues tenemos vía online a Carolina Basante de Lupa Media, a quien aprovecho para felicitar por la gran labor que hicieron durante la cobertura del debate presidencial, haciendo una constatación en línea de muchísimos de los datos que en ese momento estaban dando los candidatos a la presidencia de la República. Esa tarea ha continuado durante esta semana, una gran experiencia. Mi felicitación para empezar, y ya conversamos contigo también, Caro. Bueno, quisiera empezar entonces de lleno. ¿Qué pasó en el debate? ¿Cuál es su opinión general sobre lo que pasó en el debate? ¿Qué tan útil es esta figura del debate presidencial, Antonio? No pasó nada. Un tema totalmente aburrido. Me parece que fueron 4 horas de debate. Nadie en sus 5 sentidos se pone a ver un programa tan aburrido, tedioso y además de políticos durante 4 horas. ¿Pero puede ser un debate presidencial entretenido? Posiblemente sí, si es que hay un acto, un elemento, un hecho que motive la conversación posterior. Alguien que le ponga Exacto, la sal. pero de manera estratégica, pues no lanzar cosas al aire, ni tampoco dichos sin sentido, ni disfraces sin ningún objetivo, sino todo tiene que ser parte de una estrategia. Y el debate sirve siempre y cuando entretenga, siempre y cuando deje algo de qué hablar, siempre y cuando diga algo que genere en una conversación entre la gente, entre quienes no vieron el debate, entre las mayorías a los que no les importa la política. Carolina, ¿es responsabilidad, culpa de los candidatos que no supieron aprovechar este momento, este momento de visibilización, o es culpa del sistema? Digamos, poner a debatir 16 candidatos es aburrido de entrada, ¿no? Hola, Janet, y a mis panelistas de igual un cordial saludo. Creo que hay varios responsables, o sea, creo que el debate no solo termina siendo aburrido porque está mal organizado, sino también porque los candidatos no son los mejores debatiendo. Pero yo quiero contestar la pregunta que hiciste. El debate sí tiene unos resultados, y hoy, gracias al Centro de Investigaciones y Estudios Especializados CIES, el debate sí deja algo. Deja sobre todo gente que reafirmó su voto y un pequeño espacio de gente que se lo está pensando. Hoy, precisamente, el CIES deja un estudio que nos da esto como resultado. Más del 70% de personas reafirma por quién quiere votar, y apenas un 20 y algo de personas ha cambiado su opinión. Y eso me parece importante, porque justamente corroborando lo que dice Antonio, el debate no movió ninguna emoción, no movió absolutamente nada, lo que termina haciendo que la gran mayoría de gente se quede con la selección que ya tenía hecha, y un pequeño porcentaje de gente lo esté pensando. Pero, digamos, finalmente las tendencias no se cambian, todo sigue igual. O sea, ya se habla de que no hay ganadores, pero, digamos, el hecho de que tanto Luisa González como Daniel Noboa estén en las mismas, los convierte en ganadores. No sé qué piensas, Wilson. Yo creo que sí pasó algo, porque allí el poder destacar la presencia de Andrea González Nader me parece que es interesante, más allá de que no se hayan movido las posiciones en cuanto a la polarización de esta elección.
pero yo sí creo que también hubo una perdedora, que me parece claramente decirlo. Yo creo que Luisa González, al proponer un debate vis a vis con el señor Daniel Noboa, posterior al debate de 16 candidatos, da cuenta de que ella se nota derrotada. ¿Cómo lo ves, Antonio? Coincido totalmente con Wilson. Sí, o sea, ¿a quién se le ocurre volver a pedir un debate? O sea, un segundo chance. O sea, ¿Cómo se ve esto? Es una muestra clara de debilidad, total. O sea, ella está diciendo, estoy perdiendo, va a ganar Noboa, posiblemente Noboa gane en primera vuelta, y entonces quiero debatir con el que está arriba. O sea, está dando una señal clarísima de derrota, de debilidad, y que de una u otra forma quiere hacer algo para impedir que Daniel Noboa gane en primera vuelta. ¿Cómo puede marcar esto en los indecisos? Digamos, ahí vimos que el debate movió en algo a los indecisos, pero muy poco todavía para definir qué es lo que va a pasar. ¿Esto cómo incidirá, ¿no? esta debilidad que está mostrando Luisa González en los indecisos? A ver, yo no coincido completamente. A mí me parece que si realmente el debate ha movido, termina siendo una hipótesis, a los indecisos, habría que repensar habría que discutir con datos en mano. Y eso no tenemos en este momento. Yo no creo que el debate haya logrado tener una incidencia cierta en el gran porcentaje de indecisos que en este momento tenemos. Uno, me parece un error garrafal lo que ha terminado haciendo Luisa González al desafiar al presidente, porque lo que va a hacer el presidente, evidentemente, es ignorar ese llamado. ¿Por qué es un error? ¿Por qué es un error esto? A ver, porque muchos lo pueden interpretar, ¿no? ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! Quiere un cara a cara, un tú a tú, con el que realmente tiene que debatir, no con los demás. A ver, uno, muestra debilidad; dos, le está dando todo el chance al presidente a que le ignore, y además hay algo. Yo no creo que Luisa haya salido disminuida del debate, porque evidentemente luego de ver estos datos, más del 70% de personas reafirmó sus votos, y si ese dato lo comparamos con las encuestas, quienes están punteando en las encuestas son González y son Noboa. Si Luisa no se movió ese voto duro, eso quiere decir que ella no perdió. Ella no perdió el debate. Ni Noboa ni González perdieron el debate. Si a mí me permiten referirme a los datos, ahí quien termina también ganadora en ese debate es González. ¿Por qué? Porque a mí me parece que González entra, o es de las pocas candidatas que entra con claridad al debate. Entra a disputar el tercer lugar. O sea, pero estás hablando de Andrea González, Andrea la otra González, González, que también coincide, que se llaman igual. Entonces es la González 1 es la González 2. Entonces yo no pero creo, probablemente quien está perdiendo en el post-debate sea Luisa González, porque Luisa González, en el relato del post-debate, se le ocurre la pésima idea de desafiar al presidente, y le da todo el chance al presidente a ignorarle y a la opinión pública a decir lo que estamos diciendo. Es una muestra de debilidad. Pero ahora, este despunte que tuvo Andrea González con una brillante participación dentro del debate, no la ha aprovechado en el post-debate. No hay post-debate de Andrea González. Algunos datos. En los datos de lecturas en la web durante el debate, hay un 6-1 en materia de conversación, de interacción del presidente Noboa con relación a Luisa González. O sea, es descomunal la presencia en redes sociales del presidente Noboa. Segundo, este tema del despunte o del posible triunfo de Andrea González en el debate es una discusión más entre nosotros, más entre los círculos rojos, quienes hacemos opinión política, periodistas, etcétera, y no ha permeado a la población. Pero porque no hizo un postdebate, no hay videos, no hay una difusión de su participación. Y yo coincido también con Carolina en el sentido de que Luisa González, en general, el debate no sumó ni restó votos, no pasó nada. Tanto es así que Luisa González le pudo haber ido pésimo, pudo haber no ido al debate, pero ellos tienen algo que juega a favor y en contra al mismo tiempo de ellos, que tienen ese voto duro correísta, histórico, que les permite tener esa votación. Lo que no van a alcanzar nunca es poder llegar a un voto superior, porque tienen un techo de concreto irrompible. Caro Basantes, quisiera conversar ahora contigo. ¿Cómo viste tú la jornada? ¿Cómo evalúas esta participación de los candidatos en este nuevo debate presidencial? Creo que la vez pasada sí quedaron alertas sobre la verificación de datos y cómo el haber sido inexactos o haber mentido o haber usado datos no confirmados les perjudicó finalmente, les golpeó en su credibilidad. ¿Cómo viste en este momento? Yo los vi como más cuidadosos al presentar un dato.
Sí, totalmente. Bueno, primero que todo, un saludo para todo el panel. Gracias por este espacio también. Definitivamente hubo un mayor cuidado en el tratamiento de datos, considerando que nosotros desde Lupa Media hemos hecho un seguimiento del discurso público de todos los candidatos, de los 16 candidatos presidenciales desde de inicio de diciembre, ¿no? Y hemos visto cómo ha evolucionado también muchos. Con base en nuestras verificaciones han rectificado, en algunos casos públicamente lo han hecho y nosotros hemos hecho el acercamiento también en el momento de hacerles la verificación porque les hemos consultado en muchos casos de dónde sacan, ¿no?, la información y ahí hemos identificado las imprecisiones. Te puedo decir que en las 36 verificaciones que nosotros hicimos del debate presidencial, la mayoría estuvo en un rango entre lo cierto y lo parcialmente cierto, ¿no? Luego tenemos el otro entre lo impreciso y lo completamente falso y lo que también no verificable, que fueron datos sobre todo que vino desde el candidato Henry Kronfle. Sí, hay que decirlo, y que el formato que tiene este debate, que yo no lo llamaría debate, sino es más bien una exposición de ideas, porque ese también es el objetivo, ¿no?, que expongan sus propuestas, pero en el formato también queda corto porque en los tiempos tan pequeños que hay en segundos, pues realmente al electorado no te deja saber cómo van a ejecutar las cosas. Lo que sí vimos mucho es que se incluyeron propuestas que dentro de sus planes de gobierno no estaban, ¿no? Esto, por ejemplo, se habló mucho de inteligencia artificial, y ese tipo de cosas, que son pocos realmente los que lo habían planteado, cómo se expuso durante lo que fueron las 2 jornadas de debate. Caro, no sé si podemos, no sé si ustedes tienen clasificado esto, digamos, tú dices, todo se movió entre los datos ciertos y parcialmente ciertos, inexactos y parcialmente inexactos y los falsos. No sé si podemos, ustedes tienen una clasificación de quién usó la mayor cantidad de datos ciertos o casi ciertos y quién cayó en los datos falsos, digamos, totalmente errados. Bueno, es que realmente, por ejemplo, entre el presidente candidato Daniel Noboa, Luisa González y Andrea González Nader, los 3 que son los que figuran más también en la conversación, justamente estamos hablando de ellos, entre los 3 fueron los candidatos, incluido Luis Felipe Tillería, que llamó la atención también. Los 4 manejaron más datos verificables. De estos, en realidad, te puedo decir, los 4 en general decían datos que eran ciertos, pero también dijeron datos falsos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del presidente candidato, él hablaba de la disminución de los homicidios intencionales del 15%, eso es real comparado con 2023, pero también mencionó de las 3 barcazas que generan 300 megavatios. Esto es falso. Nosotros hablamos esa noche de una llamada telefónica con la empresa Car Powership, que es la que tiene los contratos, y nos decía que las 2 barcazas que están funcionando aquí generan 192 megavatios y la tercera que menciona todavía no llega al país. Pero ¿no? claro, ya llegó, ¿no? Llegó esta semana la tercera barcaza. No, nos dijeron que hasta el día domingo esa no había llegado al país. Sí, ya está. Eso se nosotros conoció en esta semana. Llegó ya a Esmeraldas la tercera barcaza que generaría 100 megas más. Entonces, exactamente. Ahora, el tema es que cuando se lo dijo fue el 19 de enero y en ese momento esa barcaza no había estado en el país, y así es como nosotros calificamos, porque fue una verificación en directo del debate que se publicó durante la jornada, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con los otros candidatos. Tenemos datos que lo decían ciertos y los falsos. No hubo uno específicamente, como sí hubo durante el debate vicepresidencial, que destacaba por el mal uso y las imprecisiones en los datos. En este caso, fue muy variado entre todos, que dijeron cosas afirmativas, cosas positivas, no afirmativas ni positivas, sino ciertas, y también imprecisiones. Perfecto, ya vamos a seguir ahondando en ese tema, pero quisiera volver con mis invitados acá en el set para poder analizar finalmente, pues lo que se esperaba es que a través del uso de datos, a través de la posible exposición de ideas, alguien logre colocar algo disruptivo, ¿no? Entonces, algunos intentos hubieron ahí, ¿no? Entonces, tenemos a un Henry Kronfle que, ante una pregunta que le hace el presidente Noboa, le dice, eres o te haces. Esa es una frase que puede trascender, trascendió de alguna manera, se convirtió en un meme drop o algo. No, eso es un tema que se le ocurrió a él, y vuelvo y te repito. No estaba planeado. Sin estrategia alguna, o sea, porque para que sea un meme drop tiene que ser un acto, un hecho, un evento, un dicho que tenga tanta fuerza y trascendencia
que se convierte en un meme droga. En esos memes que tienen vida propia, se hacen canciones, insultos, ataques, pero se te va de las manos. En este caso no existió absolutamente nada. Lo que acaba de decir Carolina a través de las pantallas es justamente lo que quiere y lo que aspiran la gente extremadamente informada. Ustedes, los periodistas, por ejemplo. También gente que hace opinión, algunos. Y lógicamente gente que se encarga de eso, como Carolina, que es que verifican detalles de qué se dijo bien, qué se dijo mal, qué fue verdad, qué fue mentira, pero la gente no ve eso. La gente cuando ves a alguien que comienza a hablar muchísimo, que te exhibe 15 tomos de planes de campaña, que te habla de números inentendibles, a la gente no le interesa, no entiende, no le llama la atención y más bien duda de lo que está oyendo. Entonces, lastimosamente, siendo un tema tan importante y profundo como es exhibir planes de gobierno para ver qué es lo que va a hacer un gobernante en el país, eso no te sirve para ganar votos. Ahora, exponer un plan de seguridad en 90 segundos, ¿qué le aconsejarías tú si alguno de ellos fuera tu cliente, si les pudieras asesorar? ¿Se puede hacer algo en 90 segundos? Sí, creo que sí. Y de hecho, en los distintos espacios en los que he podido analizar el debate y he escuchado que se critica mucho el formato del debate, sí, por supuesto. O sea, el formato del debate es perfectible, no termina siendo como nos gustaría un debate, pero definitivamente la forma del debate no es el problema. El problema es que la clase política tiene serios problemas para conversar con los ciudadanos y conversar entre políticos. El tema no es el tiempo, Janet. Ya nos hemos dado cuenta que alguien que tiene un mensaje potente y que sobre todo es congruente entre lo que piensa y lo que va a decir, puede hacerlo en 10 segundos. Para lograr llegar al ciudadano, para lograr cautivar al ciudadano, no necesitas 3 minutos o 2 horas. Acuérdate, las rendiciones de cuentas tienen algún éxito. Yo nunca he visto que una nota periodística, yo nunca he visto que un video exitoso tenga más allá de 30 segundos. Más aún considerando que hoy son estos aparatitos los que nos permiten estar informados. Yo misma, que no me considero que estoy ahora mismo, digamos, en la generación que consume los videos más rápidos, yo misma no logro estar más de 15 segundos o 20 segundos en una pieza comunicacional, porque tengo que consumir mucha información para estar al día. Entonces, me parece, por ejemplo, que los candidatos no llegaron lo suficientemente preparados. Es cierto, no te van a bastar 90 segundos para exponer un plan de gobierno que tiene 400 ni hojas. un minuto, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Seamos muy honestas. Si ellos querían exponer el plan de seguridad, no podían hacerlo en 90 segundos, tenían que concentrarse en mensajes potentes. Y yo tengo la impresión, y lo he venido diciendo, que todos llegaron con la torpe idea de emular el comportamiento del presidente Noboa en el debate pasado. No voy a confrontar y voy a lanzarme la frase ganadora o que se haga el hashtag ganador. Y lo que tuvimos fue una lluvia de, entre comillas, frases o rimas que pretendieron convertirse en el meme y terminaron fracasando. Porque para que un buen debate sea exitoso, tiene que estar entendido en el marco de una estrategia. Y a mi parecer, el único que terminó entendiendo eso fue el presidente Noboa. Porque si tú te fijas, el presidente Noboa tuvo la habilidad de seguir siendo quien ha sido él. No utilizaba el tiempo completo, era muy escueto en sus explicaciones y sobre todo logró reinstalar o seguir instalando el relato de ustedes son el viejo Ecuador, yo sigo siendo el nuevo Ecuador y me voy a limitar a contestar lo que a mí me dé la gana. Esa actitud entre desenfadada, entre a ratos soberbia, le terminaba desubicando a los otros que intentaban interpelarle y el presidente ni siquiera hacía un gesto. Entonces, yo honestamente no me quiero enredar en decir si se puede exponer un plan de gobierno en 90 segundos, porque no se puede. No es esa la idea, ni en el mejor de los debates, creo yo. Yo creo que esto sirve como para colocar mensajes. Y de hecho, ahí, por ejemplo, yo creo que Luisa González, Andrea González, Carlos Rabascal, podían y supieron utilizar el tiempo de la mejor manera. Entonces no va porque puedas o no puedas utilizar el tiempo. El tema es que la mayoría de la clase política en el Ecuador no sabe utilizar ni elaborar mensajes de forma exitosa. Pero yo no sé, ¿cómo viste tú a Luisa González? Porque, por ejemplo, yo creo que perdió muchas oportunidades. Porque fíjate que en el grupo en el que estaba el presidente Noboa,
tampoco pudieron confrontar. O sea, Pero el único que tuvo esa suerte fue Jorge Escala, el resto no. Entonces, estar en un grupo o en otro grupo, no sé si podía dar igual. Ella no aprovechó ese momento para rayar, lastimar, golpear a su contrincante, que en este caso es Noboa. El esquema yo creo que le favoreció al presidente candidato, el esquema, porque terminó al final de los 7, con el 8, cerrando quizá el primer ciclo, le favoreció. En cambio, yo creo que Luisa González desaprovechó la oportunidad. Ella estaba preparada, no sé si para responder los ataques, y evidentemente se dio, digamos, una situación bastante curiosa, ya que en vez de proponer aquello que consignaron en el plan entregado al Consejo Nacional Electoral, empezaron a tratar de ubicar frases o a bautizar aquellos programas como el hocico, por ejemplo. Y no creo que sea cuestión de tiempo. Yo considero que Carolina tiene la razón, porque muchos de ellos no utilizaron el tiempo que les entregaban los moderadores y les faltó más bien argumentación. Algunos otros empezaron a leer las preguntas, Janet. Empezaron a leer las preguntas porque ni siquiera pudieron generar un cuestionamiento o una argumentación. Les corría el reloj y todavía tenían tiempo para completar. Es decir, yo considero que el esquema le favoreció al presidente, y creo que Luisa González, reitero, más allá de que pueda discordar con Antonio, con Carolina, yo creo que la gran perdedora es Luisa González, más allá de que las cifras en cuanto a visibilización y en cuanto a memes, en cuanto a mensajes en las redes sociales, determinen que ella continúa. Yo creo que además perdieron votos algunos candidatos. Sí. En desmedro de Andrea González, yo creo que no sé si Isa, no sé si Rabascal, que en determinado momento, de acuerdo a las encuestas, estuvieron arañando el 2,5%, yo creo que perdieron. Yo creo que Andrea saltó a un tercer lugar en desmedro de estos otros. Pero vamos a ver qué dicen las encuestas, porque como dice Antonio, ¿no? Para nosotros pudo haber saltado, destacado de alguna manera, pero no sabemos si eso movió la aguja de la votación. O sea, para poder declararla triunfadora dentro del debate, por haber destacado por una u otra razón, las nuevas encuestas deberían ubicarla en el tercer lugar por lo menos. Pero por yo lo sí menos. creo que se va a dar Desbancando a Isa. ¿Tú qué dices? Sí, o sea, Isa tiene un voto duro igual, un voto duro que ha simpatizado con él históricamente y con el movimiento indígena y campesino, con las movilizaciones, y van a moverse. Movimiento que está partido, movimiento indígena que está roto, que está dividido. Y van a alcanzar, en el mejor de los casos, la misma votación de la vez pasada, o sea que 4%, posiblemente 5%. La votación de Yacu Pérez yo creo que va a ser inalcanzable. No, es que ya es luego, es la claro, exactamente, hay una segunda votación en la que ya no alcanza la de Yacu, sino que vuelve a sincerarse esa votación que es ya 4%. En la elección del 2023 no tenían candidato presidencial. Así es. Entonces va a ser esa votación. Y yo coincido contigo, bien puede Andrea González capitalizar eso y ubicarse en el tercer lugar. Vamos a ver qué pasa en las encuestas, o sea, es un tema que hay que discutirlo también. Y yo quiero rescatar también el hecho de que más allá de los tiempos o no de los tiempos, yo coincido con el aprovechamiento o no, y además con los estilos de los candidatos. O sea, el presidente de la República, sin haber levantado ondas, hizo lo que él sabe hacer, esos silencios extraordinarios. O sea, ignorar a los demás. Esa forma de comunicar que tiene el presidente es extraordinaria. El silencio es una forma de comunicar extraordinaria, porque marca diferencias con el resto de políticos a los que les encanta estar en todo lado. Se pueden lanzar de un edificio para poder estar en todos los medios de comunicación diciendo la última Coca-Cola del desierto. El presidente no ganó. Y además, ¿a qué se dedicaron los otros candidatos? Al ataque, al insulto y a la contestación del ataque del insulto. Ahí Carolina dice una cosa importante, y es que el presidente Noboa ni siquiera se inmutaba, no les contestaba. Hacía del silencio su estrategia, que ha sido permanente, constante y eficiente. Eso es una estrategia, es parte de su forma de ser, pero antes de contestar eso quisiera integrar nuevamente a Caro a esta conversación. Dentro de los datos, no sé cómo si ustedes analizaron esto, la única vez que vimos cuestionadora a Luisa González fue en la pregunta que le tuvo que hacer al candidato Saquicela, Iván Saquicela, y le dice, usted liberó a Rasquiña, y eso no es cierto. No sé si ustedes entraron a verificar ese dato, o es parcialmente cierto, porque ella dice, usted entró y liberó a Rasquiña, y creo que el proceso en donde participó Iván Saquicela no fue liberado a Rasquiña. O
sino con, Sí, con una decisión del juez Tamayo Arana, que por eso fue destituido. Así es, nosotros verificamos justamente eso, esa es una de las afirmaciones, la calificamos como mayormente falso, evidentemente, porque el proceso el que ella hace incluso menciona a ella en el 2018, usted liberó a Rasquiña en 2018, y en 2018 el juez Aquisela lo que hace es revisar hay una acción, un pedido de revisión de una sentencia específica de un caso que data del 2011 y en el cual evidentemente se ratificó la sentencia porque la defensa de Rasquiña logró identificar como evidencia que él no se encontraba en Manta donde ocurrió el crimen, sino en Guayaquil en una consulta odontológica. No sale de la cárcel en 2018 porque tenía otros procesos penales, ¿no? Él sale de la cárcel, como bien lo has dicho, en 2020 por una decisión del ex juez Tamayo. Evidentemente esto fue falso y ahí yo quiero destacar en lo que corresponde a mi ámbito, que es el tema de la verificación y cómo nosotros hemos podido ver que esta metanarrativa que le conviene y que intentó y se instauró a raíz del debate tuvo efecto, porque esta es una de las mayores verificaciones o con metas narrativas que han circulado alrededor y que además tiene efecto porque evidentemente forma parte de una metanarrativa mayor que es la que se menciona de que Iván Saquicela y la relación que tiene con la sentencia, ¿no?, al expresidente Rafael Correa. Entonces, yo creo que por ahí incluso esta intencionalidad de Luisa González de traer este dato que es falso al debate y repetirlo constantemente, lo repitió, de hecho, cuando le hacía esta interpelación, lo dijo en 2 ocasiones. Sí. Esto ha prevalecido incluso con los documentos que empezaron a circular en redes sociales, y a pesar de que se ha explicado que esto es falso para los fines que compete, esta es una narrativa que se ha instalado, ¿no? Entonces yo creo que de todo lo que se dijo, esta afirmación específicamente de ella ha calado, y ha calado en la conversación digital también en los días posteriores. Entonces ahí es cuando yo pienso, no sé cuál sería el objetivo, ¿no?, que tienen los candidatos al llegar, pero seguramente era instalar esta narrativa. Una de esas lo consiguieron, porque realmente nosotros hemos visto cómo lo han hecho y cómo se ha discutido y se ha difundido a pesar de ser una desinformación. Muy, muy interesante el dato que nos está dando Caro, y la pregunta para el panel acá, ¿qué sentido tiene esto? O sea, ¿qué saca con eso? Digamos, instauraron esta narrativa en donde le quieren señalar a Iván Saquicela como el responsable de haber liberado a Rasquiña. Está calando ahí en las redes sociales, pero Era una forma de eludir las preguntas puntuales y directas que le hizo Andrea, por ejemplo, con el tema de liberar a Jorge Glass, de traer a Rafael Correa, preguntas que no fueron respondidas y que los moderadores no tuvieron, teniendo, valga la redundancia, la posibilidad y la capacidad de hacerlo. No le combinaron a que responda a las preguntas que directamente le realizó a Andrea González. ¿Pero cuál sería el objetivo? O sea, ¿el objetivo era que ganar estas elecciones o acabar con un candidato que en las encuestas no tiene la más mínima oportunidad? Yo creo que eso tiene una respuesta que va un poco de la mano de tratar de pensar por fuera de cómo pensamos el círculo rojo. Finalmente, lo que busca la comunicación electoral en esta intención lógica y sencilla de necesitar votos es mover emociones, Janet. O sea, aquí la idea no es que tú te quedes pensando, ¿le condenó o no le condenó? Voy a meterme al SADG. Es que no funciona así. Funciona ¿qué muevo de ti? Y esto lo hago, digamos, esta reflexión la hago también pensando cuando Tabaqui le interpela al presidente con los nombres de los 4 niños de las Malvinas. La idea no es finalmente tomarle la lección, entre comillas, al presidente, sino tocarte el corazón. Es decir, que tú te indignes por algo. Y me parece que funciona exactamente igual el rato que hay esta, digamos, confrontación entre González y Saquicela. Es decir, buscar que la gente diga, cierto, ellos son unos corruptos. Y ella busca, de alguna manera, decir, no, más corrupto eres tú, o el corrupto eres tú. ¿Me explico? Es buscar que la gente se indigne. Y finalmente... Pero se habrá indignado la gente. A ver, yo creo que además hay una cuestión básica, ¿no? ¿Quiénes vimos el debate? Finalmente vemos el debate la gente que habla de política, la gente que tenemos que analizar, o las barras bravas.
O sea, la gente Los que... convencidos. Exacto, los convencidos. Entonces, más allá de eso, Janet, yo creo que quienes estamos inmiscuidos en el mundo político, en el análisis y en la opinión política, en el post-debate vienen los, como les digo yo, el bite, el corte, la postproducción, que finalmente busca exacerbar en el electorado esta idea de convencerte y convencernos y convencer a los terceros que tienen que tomar decisiones de no creer o creer. Perfecto. De alguna manera. Pero a ver, Antonio, digamos que esto, todo lo que está diciendo Carolina tiene mucho sentido, pero en la práctica, que lo que uno necesita es más votos para ganar, ¿cuántos votos habrá ganado Luisa González atacándole a Iván Saquicela? Es que son como disparatados. una falsedad en sí. Es que son disparatados, no tienen estrategia. Como he venido señalando, ellos aplican de manera muy disciplinada, convencida y además, poniendo mucho énfasis, aplican la comunicación, la nueva comunicación política, pero al revés. O sea, hacen todo mal, es extraordinario lo que hacen, es fascinante ver cómo se puede hacer todo al revés. Entonces, ¿qué significa Iván Saquicela en el electorado? Nada, no existe, la gente no sabe quién es, no le conocen. Entonces, eso es número uno. Y número dos, ¿por qué atacar, insultar o calumniar a una persona que no existe? Y además, ¿por qué caer en el idioma tóxico de la política que la gente detesta? La gente odia ese idioma político, del ataque, del insulto, de la mentira, de entrar en la confrontación. No sacó nada. Lo único que hizo es, si es que alguien afuera de los círculos rojos vio ese debate y pudo haber visto en algún lado lo que ella dijo, simplemente la gente que vio eso rechazó, porque está hablando el idioma de los políticos, porque está atacando, porque está insultando y porque está refiriéndose a alguien que la gente no sabe quién es. O sea, hacen todo mal, todo al revés. Ahora, sí, Carolina. ¿puedo? Sí. Ahora es que lo que Oigan, pasa es que pueden interrumpir cuando quieran, por favor, sí. ahí yo quiero decir algo, y es que siento que en realidad no es que la gente a la que está afuera o la que no vio el debate eso le dejó de importar. Nosotros tenemos una plataforma de WhatsApp en la cual recibimos pedidos de verificación y nos llamó la atención la cantidad de veces que nos enviaron ese documento, porque la idea que se sembró fue que el juez que condenó a Rafael Correa beneficia a los narcotraficantes porque en 2018 liberó a Rasquiña con el documento. Entonces ahí está la idea que se sembró es la metanarrativa, lo que hablamos, ¿no es cierto? Que quizá en ese momento en el electorado la intención no fue atacar directamente para debilitar a Iván Saquicela, que evidentemente no es un candidato con posibilidades, pero sí reforzar un argumento y una narrativa que viene desde esta ala política que durante muchos años ha intentado mantener y sostener esta idea. Entonces, fue una oportunidad de exponer. Y luego la gente que tal vez no vio el debate, pero sí le llegó el documento, por redes sociales empezó a circular, entonces a nosotros nos empezaron a preguntar, bueno, y entonces, ¿es verdad que Iván Saquicela liberó a Rasquiña en 2018? Y nos decían, y nos mandaban el documento, ese documento que tiene subrayado con amarillo y tal, y explicábamos nosotros. Entonces, ese es el tema con la desinformación, ¿no? Que circula fuera de, no necesariamente es lo que se vio en el debate, pero son esas narrativas que se instauraron y que luego circulan afuera en otros contextos y se empiezan a acomodar. Y como yo lo decía Carolina, así como en el ámbito político se apela a la emoción, la desinformación también apela a generar una emoción que nos indigne, que nos dé miedo, que nos genere euforia, y por eso empieza a circular tan rápido, ¿no? Claro, pero al final, Caro, al final lo que estamos diciendo aquí y un poco recogiendo lo que dice Antonio, y quisiera tu opinión en ese sentido. Perfecto, fue un golpazo finalmente en contra de un enemigo político llamado Iván Saquicela, que en algún momento pues sentenció a Rafael Correa. Y pues querer minar en su credibilidad puede ser un golpe político muy fuerte, pero para ganar elecciones eso no le sirve para nada. Entonces yo digo, aprovechar el momento de un debate presidencial en que pudo haber aprovechado ese momento para rayar de alguna manera a su verdadero contendor, que es Daniel Noboa, no lo aprovechó. Perdón, yo ahí quisiera... Pero permitamos a Carolina pues, que nos ayude también con este pensamiento. Sí, efectivamente no hubo las posibilidades y creo que de ahí nace el hecho de proponer un debate 1 a 1, ¿no es cierto?, por parte de Luisa González. Pero algo que también hay que decir es el hecho de que a ella también fue parte, y varios de los candidatos, el hecho de tal vez no estar preparados para la exposición, tenían ya listas las preguntas, tenían listas respuestas genéricas, y eso fue lo que se vio, lo que se leyó, ¿no? O sea, creo que ahí hay una debilidad, y también del espacio que no les permitió estar a los dos principales
candidatos, ¿no?, que tienen mayores posibilidades presentes para una confrontación directa. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo o se ha intentado hacer después, en las entrevistas posteriores al debate presidencial que dio la candidata Luisa González? Ahí ya habla directamente hacia el candidato presidencial, ¿no? Hay un tema que me parece, y tengo curiosidad, no sé si me permite, claro, de consultarle a Carolina. El hecho de que el candidato Tillería le nombró 2 veces Rafael Noboa, ¿era un error? ¿Fue verificado que fue un error o una estrategia? Porque al mencionar 2 veces Rafael Noboa, yo creo que más bien fue un acto estratégico para poder evidenciar que ambos se parecen, Rafael Correa y Daniel Noboa. Carolina. Bueno, eso es algo que evidentemente nosotros no podemos verificar las intenciones, ¿no? Pues metodológicamente se establecen los criterios para poder identificar afirmaciones que sean verificables, y en este caso yo, ya es una opinión personal, lo veo como una estrategia, porque no fue un error, sino una imprecisión de una vez, sino que efectivamente se repitió y ahí se podría determinar una intencionalidad que, como te digo, ya en lo que respecta a Lupa Media no podemos verificarlo y no se verificó, a pesar de que sí hubo preguntas al respecto. La gente sí nos preguntó sobre eso. Se equivocó, yo creo que fue a propósito, ¿no? Carolina, hablando de estrategias, ¿cómo ves esta estrategia de, en la repregunta, candidato, ¿a usted qué le parece lo que yo voy a hacer? Que muchos usan. A ver, definitivamente es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque de hecho yo creo que el momento en el que tú preguntas sobre el plan de gobierno del otro, estás dando por sentado de que tú vas a perder y el otro va a ganar. Y me parece que además es una novatada que yo vi, por ejemplo, en este debate, como muchos de los candidatos hacían eso, ¿no? Daban por sentado que le voy a preguntar sobre su plan de gobierno y, por ejemplo, yo le recomiendo, porque cuando he tenido o he sido parte de algunas campañas, más de una vez evadir ciertas preguntas y hablar sobre mis propios planes, porque esa es la forma correcta de abordar el debate. No quiero que se me vaya una idea anterior. Yo creo que lo que acaba de decir Caro con datos da cuenta, por ejemplo, de que el momento en el que Luisa González le devuelve una respuesta a Iván Saquicela sobre la acusación de ustedes cometieron un acto de corrupción, no, pero fue usted, no solo le está hablando a Iván Saquicela, y eso es muy importante de entender. Los candidatos del momento del debate no le están hablando solo a quien les interpela, le están hablando a la ciudadanía, y Caro lo corrobora con los datos. El momento en el que la gente empieza a tener una duda razonable sobre algo es que se posicionó un mensaje. Entonces, no solo pensemos y no solo creamos que el momento en el que Luisa González utiliza un dato, evidentemente que, tal como nos ha dicho Caro, es falso, estaba queriendo solo acusarle a Iván Saquicela, estaba sembrando un relato que probablemente no todos tenemos la dicha de tener una fuente de comprobación. Probablemente este dato se instaló en la mente de un montón de gente que no tiene la posibilidad de verificar que es falso. Pero como digo, le dio un golpetazo, ¿sí? Arrastró a Iván Saquicela con eso, pero no la gente. En resultados pudo electorales. Pero al hablar de corrupción, en ese toma y daca de la palabra corrupción, queda sentado en la gente de que los dos son corruptos en todo caso, que están muy metidos en la corrupción. Es lo que le pasa a Rafael Correa, por ejemplo, cuando pone ese estribillo final siempre de los corruptos fueron ellos. Está hablando todo el día, todo el tiempo de corrupción. Sí. Y la gente comienza a relacionarle con corrupción. Había un asambleísta, que no voy a dar el nombre, un diputado, que no voy a dar el nombre, en Chimborazo, que le encantaba, y en Azuay también, 2, a los que les encantaba la lucha anticorrupción en el Congreso. Cuando se hacían encuestas para ver qué imagen tenían, y la gente les relacionaba con corrupción. O sea, ellos luchaban contra la corrupción, pero mencionaban de mañana, tarde y noche corrupción. Y la gente les relacionaba con corrupción. Entonces, la Revolución Ciudadana, al meter siempre ese estribillo de Rafael Correa de los corruptos fueron ellos, y en estos actos que parecen insignificantes de acusarle al uno de corrupción y el otro también le devuelve la corrupción, están metidos en el lodazal de la corrupción, así de simple. En el post-debate, Janet, también habría que ver cómo se generaron una serie de mensajes y memes por la vestimenta de los candidatos. Justo iba a ese tema. Ahí a ver qué está, les pareció, por ejemplo, el general Arauz y el poncho de Leonidas Issa, que en varios memes, de cierta manera y peyorativamente, ha sido ridiculizado, en atención a esos efectos que generan la imaginación, la creatividad de quienes manejan las redes sociales, y ahí es muy interesante también leer entre líneas ese mensaje que quieren dar.
hay como 5 candidatos con trajes oscuros y corbata roja. No sé si parecido a lo que utiliza el señor Donald Trump. No. El tema es que sí, como todo es imágenes en la vida y en la política, el 85% son imágenes. Menos del 10% es lo que se dice. O sea, en la vida y en un debate lo que sirve es la imagen. Entonces, si es que habría una línea conductual estratégica de nueva comunicación política que te dice tienes que ir vestido de tal forma para que se genere un meme drop o para que se genere algo de qué hablar, tiene que ser muy bien pensado. Que hablen bien o mal, pero que hablen. Pero hay una línea muy chiquitita, delgada. Muy delgadita entre una estrategia de imagen y la ridiculización. O sea, lo del militar puesto el traje... una chaqueta igual a una que tenía Bukele. ¿O ese fue el intento? Sí, posiblemente quiso hacer eso, pero no le salió bien. ¿Y qué quería? ¿Como mandar ese mensaje de que su gobierno será como el de Bukele? Sí, pero sin estrategia no te sirve. Y apuntaló con el discurso, ¿no? Sí. Cementerios y cárceles. Sí, pero no llegó a generar conversación. Y el de Leonidas dice es su poncho, o sea, es su estilo. Pero que no lo supo aprovechar. ¿Por qué es criticable que haya ido con su poncho? No, yo no digo que es criticable. Más bien, criticable lo que generó en el post-debate con memes que ridiculizaban a una nacionalidad indígena. Como una agresión. Como una agresión. A mí me parece. Es parte del riesgo que corren también los sí, claro, lamentablemente. Y de ahí al resto le estuviste a todos uniformados de políticos, ¿no? De traje, corbata y mocasín. Por eso les decía corbata roja. En tus consejos, digamos, en tu asesoría, ¿cómo debería vestirse un candidato? Es que para mí eso sí, yo que soy de la vieja guardia no me los imagino de otra manera, pero creo que sí podrían vestirse de otra forma. A ver, yo creo que para empezar no hay una receta. Yo creo que todo tiene que estar en el marco de una estrategia. Y las estrategias se definen, digamos, de inicio de la campaña y se deben respetar. Y eso es algo que cuesta muchísimo cuando se trabaja con políticos, porque quieren cambiarse de carril todo el tiempo y tienen que ir, sobre todo en la imagen personal de un político, tienen que respetar la personalidad de estas personas. Esto de ir variando en el camino no solo les resta, sino que crea confusión en las personas. Crea confusión en las personas porque ahí es cuando uno empieza a decir, bueno, ¿quién es esta persona? Lo hemos visto, por ejemplo, en las campañas de Luisa, cómo varía, ¿no? Un día tenemos una Luisa que es muy formal, que es muy elegante, y al otro día le tenemos completamente vestida de otra manera, y esto crea una confusión. Lo vimos también en la campaña de Jan Topic. Jan Topic pasó de un Rambo, literalmente vestido de militar, y luego le pusieron terno. Entonces, esto yo creo personalmente que le restó, porque finalmente esta imagen de un hombre duro, de un hombre preparado para la guerra, luego se convirtió en un político tradicional. Entonces, yo creo que una primera recomendación es que primero debe existir una estrategia, debe respetarse esa estrategia y además la coherencia entre quién es este político como persona y qué es lo que quiere proyectar. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en el presidente Noboa, que él también ha hecho ciertos movimientos disruptivos, si se quiere, al presentarse en entrevistas de una forma absolutamente, si quieres, informal incluso, pero ha logrado captar la atención. Y él no ha hecho variaciones, digamos, toscas, rudas, digamos, en la proyección de esta imagen, pero no le ha hecho falta tampoco. Lo que nosotros vimos en el debate, a mí me parece, fue movimientos muy poco arriesgados. Yo me esperaba algo distinto, la verdad. Yo dije, vamos a ver un desfile de chalecos antibalas, cascos. Pero el chaleco antibalas yo creo que no hubiera funcionado. Pero sí, no, definitivamente no. Yo de alguna manera ya quemó esa posibilidad. Yo me lo esperaba, honestamente, porque uno puede esperarse de todo aquí. Sin embargo, me llamó la atención, por ejemplo, Saquicela fue arriesgado al llevar el mazo y presentarse frente a los medios de comunicación. Original, a pesar de que ha sido muy criticado. Sí, quiso proyectar esa imagen, pero además algo que me llamó la atención fue, por ejemplo, son cosas que uno no termina de entender. La llegada de los candidatos era el único momento donde ellos podían hablarle a los medios de comunicación sin tiempo límite. Ellos podían tranquilamente aprovechar este momento para decir todo lo que quieran y conversar con los medios de comunicación. ¿No? Pero no lo hicieron. Algunos de ellos hablaron como que estuvieran dando un discurso de tarima y salieron corriendo y le dejaron a la prensa con todas las ganas de conversar con ellos. Los únicos que de alguna forma usaron este espacio de forma estratégica fueron Henry Kronfle, que además hizo una denuncia súper fuerte y logró un buen titular, y Pedro Granja. Pedro Granja dio una rueda de prensa, aceptó preguntas, conversó con la prensa y se fue. Y luego tienes a Daniel Noboa, que utilizó el silencio, se pasó de largo y le dejó a todo el mundo con las ganas, que es una estrategia. Pero ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué
qué diablos están pensando, ¿no? O sea, no solo no saben utilizar los espacios, sino que no entiendes si tienen o no tienen estrategia o no la saben usar. Claro, ¿qué decía la gente en esta comunicación en línea que tuvieron a través de Lupa Media, por ejemplo, al ver la chaqueta del general Arauz o el mazo del juez Aquisela o la vestimenta de cada uno o el grito de viva la libertad de Tillería? ¿Tuvieron algún feedback? ¿Pegó de alguna manera en la audiencia? Fíjate que nosotros hicimos algo inédito en esta ocasión, streameamos durante 6 horas todo el contenido verificado, no solamente lo publicamos en redes sociales, sino hicimos una conexión, o sea, en plataformas digitales, pero hicimos un streaming en directo en el que incluso teníamos esta conversación, ¿no? Durante las personas, tuvimos 18,000 personas durante las 6 horas de conexión, y se sostuvo, y eso fue también interesante, ¿no? El saber el interés que hay en ciertos grupo o cierto espacio de la sociedad respecto al contenido verificado, y en esa conversación que podíamos ver en directo con las personas hubo muchos comentarios también respecto a este tema sobre la vestimenta, sobre las frases, sobre los memes, que definitivamente cala, y creo que eso es lo que permanece, ¿no? ¿Qué fue lo que más comentarios recibió, Caro? Definitivamente el traje de Arauz y las comparaciones que se hicieron. Otra de las cosas fue yo no vi tanto, o por lo menos en nuestro espacio no se mencionó muchísimo sobre el tema de Leonidas Issa, sino fue sobre Iván Saquicela y sobre Luis Felipe Tillería, ¿no? Las frases que salieron de ellos fueron muy particulares. Ni siquiera, por ejemplo, en esta conversación no identificamos tanta presencia o tanto tema relacionado con los candidatos más fuertes, ¿no? En este caso Daniel Noboa, Luisa González no entraron tanto ahí, ni siquiera Andrea González, sino era más lo chistoso. Juan Iván Cueva, por ejemplo, cuando se pone esta hoja de Anonymous, también era algo que se señalaba en la conversación en las plataformas en donde nosotros estábamos streameando y podíamos ver las interacciones, ¿no? con las personas, que claro, luego se convirtieron en memes. Pero digamos, marquemos una diferencia, ¿no? No sé, Wilson, si podríamos hacer. Una cosa es hacer algo disruptivo y otra cosa es hacer algo estratégico que permanece, no sé. O sea, que hoy la máscara de Anonymous pues se vuelva un símbolo, como en algún momento se volvieron un símbolo los famosos zapatos rojos. Pero aquí no lo lograron, o que la chaqueta Bukele Arauz se ponga de moda, no sé, hoy haya una venta en la calle así de chaquetas de estilo Bukele, pero no pasó nada, fue solamente fugaz, ¿no? Pero creo que eso pretendían, pero no lograron. Es decir, yo, por ejemplo, yo creo que hay dos propuestas que me parecieron que después recibieron críticas: el tren bala y una central nuclear, que me parecen propuestas diferentes. Ambas de Tillería, ¿no? Sí, ambas de Tillería. Y digo yo, ¿son propuestas realizables? ¿Son posibles? ¿O era para llamar la atención? Igual, con una propuesta de un tren bala, cuando no podemos ni reactivar el ferrocarril de Alfaro. Digo yo. Cuando no llenamos el metro de Quito, sí, pues todavía. Ni con 200,000 viajes, ni 400,000 que fue concebido en el inicio, ¿no? Y luego la central nuclear para generar energía eléctrica, me parece a mí. Pero evidentemente esos son temas que pudieron marcar, digamos, una acción y una aclaración por parte de los moderadores o de los propios contertulios, para decirles cómo piensa hacer, de dónde va a sacar el dinero, qué es lo que es realizable y qué es lo que no es viable. Para pasar al post-debate, simplemente esta última pregunta, ¿no? Principalmente ustedes dos que van en la parte de la estrategia, ¿cómo crear los zapatos rojos? ¿Cómo crear unos nuevos zapatos rojos para los candidatos, ¿no? Sí, como lo hicieron para Lazo, ¿no? De una campaña muerta, absolutamente aburrida, tradicional, sí. Y de repente le ponen unos zapatos rojos, hacen un mini video y eso pega. Eso nació del equipo estratégico que le ayudó a Guillermo Lazo entre la primera y segunda vuelta, cuando uno de ellos le pregunta, ¿y tú cómo te vistes? ¿Cómo eres naturalmente? Porque se te ve muy acartonado, muy banquero, muy aburrido. Y él dijo, me siento acartonado porque me pongo este traje. Yo normalmente no me he visto de traje y corbata. Me he visto con jean, me he visto con camisas, me he visto con chaqueta y jean y con zapatos deportivos. Entonces uno de los estrategas le dijo, ¿te pones zapatos deportivos? Entonces ponte zapatos rojos. Sí, me encantan los zapatos rojos. Entonces fue natural ahí. Se puso los zapatos rojos y se posicionó. La misma cosa hicieron con él cuando se genera este meme drop, este dicho de Andrés, no mientas otra vez.
porque había que romper, pues, y además ese fue un debate de dos. Entonces había que romper con lo tedioso, con lo aburrido, con los debates solamente de exposición de ideas que nadie entiende, que nadie oye, con debates de cifras que nadie entiende, que nadie oye. Hablábamos contigo en algunas ocasiones, el cerebro humano está preparado solamente para concentrarse 14 minutos. 14 minutos de los más interesados, ¿no? De nosotros. El CNE dice que 9.363.000 personas estuvieron consumiendo el debate a través de redes, a través de digitales y a través de medios abiertos. La televisión. 9.363.000. Porque prenden la televisión o porque se activan en redes sociales. No sé cómo midieron, ¿no? Es que puedes prender la televisión y puedes tener un monitoreo de televisión. Ustedes han estado en televisión. Pero le dejas a la televisión prendida y te vas a comer, al baño, a conversar, regresas. Entonces, 14 minutos para la gente que le apasiona algo, el fútbol, por ejemplo. Sí. ¿Tú crees que el apasionado de fútbol se sienta a ver las 2 horas del partido? Se paran a comer, se pierden el gol, regresan. Nadie se concentra. Peor en propuestas, peor en datos, ¿no? Entonces, estas cosas que se generan como actos, acciones, dichos, tienen que ser estratégicamente preparadas. Hablemos del posdebate porque ya se me está acabando el tiempo, Carolina. El posdebate está muerto. Se murió el lunes y se murió exactamente a las 8 de la mañana del día lunes cuando apareció la imagen de Daniel Noboa y Lavinia Balbonesi listos para entrar al primer evento al que estaban invitados de la posesión de Donald Trump. Así de fugaces somos o así de débiles fueron las... No, yo creo que ahí tiene un mérito evidentemente la comunicación de gobierno, que digamos logra instalar nuevamente un hecho relevante y relega obviamente la discusión post-debate, pero además tienen más mérito todos los candidatos que no han logrado posicionar nada. Y no han logrado posicionar nada por varios factores, por su pésimo papel en el debate, pero también suscribo lo que dice Antonio, porque el momento en el que haces una comunicación poco efectiva es, entre otras cosas, justamente porque está comunicando un papel que te está poniendo a ser tu consultor de campaña y tu campaña. Cuando tú, y esto es clave, ¿no? Cuando tú no eres tú comunicando, tienes casi predicho el fracaso. Entonces, justo tomando el ejemplo que tú ponías de los zapatos rojos, esto, sí, muchos del círculo nuestro nos llegamos a enterar que era porque le preguntaron al expresidente Lasso ¿con qué te sientes cómodo? Y alguien que parecía, digamos, adulto mayor, pasa a ser alguien interesante por el simple hecho de los zapatos rojos. No entremos a discutir el éxito o el fracaso de su gobierno. Algo tan sencillo como preguntarles a los políticos ¿con qué te sientes cómodo? Puede ser el inicio del éxito de una campaña. Me ha pasado personalmente con un ex candidato que asesoré, que le pregunté, oye, ¿cuáles de las cosas favoritas que haces? Y me contó que le gustaba cantar y que toda la vida amaba tocar la guitarra, pero obviamente perteneciéndose a la generación que nos pertenecemos, los papás le dijeron, puedes estudiar todo menos música porque los músicos se mueren de hambre. Pero evidentemente, como todos, aprendió a tocar un instrumento en la juerga de amigos. Parte de su campaña exitosa, fue las guitarreadas. Entonces, uno de los spots de campaña que grabamos para hacerle viral en redes era él cantando su propio jingle de campaña, y las transiciones y todo tenía que ver con él haciendo música. ¿Por qué? Porque era donde más cómodo se sentía, no era exactamente dando discursos. Entonces, creo que ahí está la clave, ¿no? Yo vi en el debate muchos de esos personajes haciendo un personaje que no era congruente con quienes son. Podría dar muchísimos ejemplos, pero creo que ahí es donde está el fracaso de muchas de las campañas. Por ejemplo, Henry Cucalón descubrimos en un segmento que estamos aquí trabajando, que se llama Menos político y más humano, que le ha sabido gustar el rock. O sea, es rockero, como muchos de la generación de 80s y 90s, pero y no tiene no tiene cara de rockero, pero es rockero, ¿sí? Así como nunca te hubieras imaginado que a Guillermo Lasso le gusta usar zapatos deportivos, pero no tiene la más mínima intención de usar esa carta personal, ¿no? de su vida ya más privada para usarlo en una campaña electoral.
Un buen consultor podría mostrarnos ese perfil, ese ángulo de Cucalón, sin vestirle de rockero y sin hacerle parecer ridículo, que es lo que generalmente un mal consultor haría, vestirle de rockero y hacernos un cuento aburrido, como lo que ya le están haciendo a Luisa. Le vistieron de quinceañera o cenicienta, y personalmente me parece terrible. Cenicienta. Pero además a Cucalón sí se le ve ridículo hablando en una mezcla del doctor José María Velasco Ibarra y Jaime Nebot. Él habla como Nebot. Y como el doctor Velasco Ibarra, habla como los políticos de hace 100 años. No se le ve joven, nuevo, se le ve muy engominado. O sea, se le ve muy metido en un personaje que no es. Muy tradicional. Muy tradicional. La fuerza de la imagen y de la agenda que marca el presidente de la República se nota hasta en el postdebate. Janet, Antonio y Carolina. Y Carolinas. Quiero, por ejemplo, entender que ahora Luisa González está pronunciándose de estrechar relaciones con Estados Unidos. No sé si le escucharon. Imagínense ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la agenda que cumplió el presidente de la República en la posesión de Donald Trump. Y evidentemente, ¿quién le va a creer a Luisa González diciendo que va a fortalecer las relaciones con Estados Unidos cuando después de haber defendido a Venezuela, cuando le acaban de quitar incluso la visa a su líder, a su mentor, a su gran asesor? Es decir, no resulta creíble. Sí, ahí coincidimos todos, ¿no? O sea, ese postdebate no existió. No existió porque fue un debate intrascendente, aburrido, tedioso, de gente uniformada, políticos, nada más. Carolina, ¿tú qué piensas del postdebate? Y justo también en este termómetro que ustedes tienen del contacto con la gente, ¿no? Enviando datos, enviando documentos o preguntando cosas, pero también se les murió la conversación el lunes 8 o 9 de la mañana cuando apareció Lavinia Balbonesi con este vestido espectacular, color verde pistacho, que hacia allá se desvió la conversación. ¿Cómo lo viste tú? Bueno, en lo que respecta al ámbito del tema de desinformación, si bien es cierto, la repercusión que nosotros vimos de todo lo que fue el postdebate y cómo lo aprovecharon los diferentes candidatos, evidentemente deja mucho que desear, pero, por ejemplo, nosotros empezamos a identificar que se crearon páginas, ¿no? Una página web, de hecho, que es debateecuador.com, en la que se estaba haciendo capturas de supuestas frases que se habían dicho los candidatos, pero todas eran falsas, absolutamente todas, ¿no? Era una página creada específicamente, hicimos una investigación, fue creada el 16 de enero y tenía contenido específicamente del debate, pero todo falso. Entonces eso empezó a circular y claro, aquí es donde en nuestro caso, que específicamente hacemos un análisis de desinformación, vemos que tal vez esto se empieza a viralizar en redes sociales, ¿no? En TikTok, en X, en Facebook, a través de WhatsApp, y esto ocurrió a partir del día martes, ¿no? A partir del día lunes se generan estos contenidos y el día martes empieza su viralidad. Entonces, en lo que respecta al ámbito desinformativo, se aprovechó el espacio del debate para poder sembrar, por ejemplo, frases muy ridículas, ¿no? Como que Juan Iván Cueva dijo que se va a promover que todas las personas usen Zoom como una opción de tecnología en el Ecuador, ¿no? O sea, cosas que no tienen sentido. La palabra Zoom ni siquiera se pronunció durante el debate. O que Jorge Escala había dicho que se va a emular el sistema argentino de Cristina Kirchner, que eso es algo que no, o sea, todo esto empezó a circular, incluso frases atribuidas prácticamente todas a los candidatos, desde Daniel Noboa hasta Luisa González, todas falsas, ¿no? Esto ocurrió para nosotros, este fue nuestro postdebate, ¿no? En el tema de verificación, en donde empezó a circular este tipo de contenido creado específicamente con ese fin, lo que a nosotros nos da a entender que había una estrategia específica y que ha sido, ya nosotros hemos identificado en lo que va de la campaña electoral, al menos 4 estrategias diseñadas de desinformación, tanto a favor como en contra de los candidatos más fuertes. Pero tengo una acotación. Como no tuvo trascendencia el debate, eso iba a decir. Entonces este tipo de discusiones, de cosas, de frases, se quedan solamente en el micromundo de la política. Ya el postdebate desapareció y tomó y ganó gran fuerza y significación la visita del presidente Noboa al cambio de mando a Estados Unidos y la presencia de Lavinia. Esa es la discusión. Pero fue tan aburrido el debate que tuvieron que recurrir a Bolívar Armijos, pues, con un cartel que decía, me extrañan, evidentemente. O sea, digo, fue tan aburrido el debate que eso dibuja el debate. Pero a ver, un poco para analizar, ¿no? Lo que, y ya para terminar,
nosotros tenemos, quisiera analizarlo políticamente para ver la reacción de la gente ante lo que está sucediendo. Pero cómo una cosa paga tan rápidamente la otra, ¿no? Y algo que parece superfluo. Nosotros subimos, como muchos medios de comunicación, un video en nuestras redes sociales hablando de los vestidos y los trajes que estaban puestas las esposas de los mandatarios que asistieron a la posesión de Donald Trump, entre ellas Lavinia Balbonesi. Tiene ya 1 millón de vistas. 1 millón de... O sea, yo quisiera que nuestra cobertura del debate sea la que tenga más de 1 millón de vistas, nuestras críticas, o el hecho de hacer un TikTok señalando que Luisa González dijo una mentira, o que el presidente Noboa se equivocó en el número de decreto que habla sobre la reducción de los subsidios para las grandes mineras. Eso no sucede, eso está ahí entre los más chiquitos. Lo que va a llegar, o que ya llegó a 1 millón de vistas, es nuestros comentarios sobre los vestidos de las primeras damas. ¿Cómo podrías calificar? O sea, ¿por qué pasa esto? Finalmente, este tipo de cosas que pueden considerarse superfluas, pero que también comunican, se imponen a lo que consideramos en el Círculo Rojo lo importante. Porque somos una sociedad superflua, porque es... Como lo califica Bauman, somos la modernidad líquida, porque nos quedamos en la epidermis, porque estamos mucho más interesados en ese tipo de temas. Y yo creo que una de las grandes deudas que tenemos los analistas es empezar a ser autocríticos. O sea, estamos entretenidos hablando de los políticos, de quienes están en la papeleta electoral, y no regresamos a ver a los electores. Somos una sociedad que no lee, Janet, por ejemplo. Entonces, más de una vez hacemos unas críticas absolutamente rigurosas, hasta mordaces de los políticos, y lo que vimos finalmente en el debate, que ni siquiera, como decía Wilson, tenían que leer las preguntas, porque tenían que leer sus propuestas. O sea, ¿cómo te puedes imaginar que alguien que te está proponiendo un plan para gobernar el país no se sabe su propuesta? Pero finalmente estos políticos llegaron ahí porque pasaron por las escuelas que tenemos en este país, pasaron por las universidades que tenemos en este país. O sea, teníamos hasta el proceso pasado un candidato que se graduó en la Cooperativa de Colombia. Entonces, seamos justos también. O sea, somos un país que, como tú lo acabas de describir, está mucho más interesado en cómo se viste la primera dama del plan de gobierno que nos va a presentar quien mañana nos va a gobernar. A ver, el Latinbarómetro nos está diciendo que un 54% de los ecuatorianos están dispuestos a decirle al presidente, no importa, pásese por encima del Parlamento, pásese por encima de todas las instituciones con tal de que me resuelva los problemas. Entonces, básicamente estamos autorizando de que exista una dictadura. Más del 54% de los ecuatorianos piensan así. Entonces, a mí personalmente no me sorprende el dato que nos das, porque finalmente es el reflejo de la sociedad que somos. Somos una sociedad que somos incapaces de llegar a consensos. De ahí que tenemos 16 candidatos a la presidencia. ¿Esto es una particularidad del electorado o la sociedad ecuatoriana, o esto de que somos una sociedad líquida es ya una realidad mundial? Sí. Bauman escribía, justamente como dice Caro, en sus sociedades líquidas, este fenómeno que no es ecuatoriano, es del mundo entero, de todo el mundo. Ahí tienes a Donald Trump. Las imágenes de Donald Trump son las que les llevan a la presidencia, el que sea un ser humano común y corriente, que hace tonteras como cualquier ser humano, que tiene juicios como cualquier ser humano, que tiene sentencias, que cuando le toman la foto ya fichado, utiliza ese fichaje para hacer tasas y recolecta $8 millones. O le tienes, por ejemplo, al presidente de Ucrania, Zelensky, un ídolo del mundo por la guerra Ucrania-Rusia, convocándole a su rival político tradicional en lugar de ir a debatir a una guerra de pastelazos. O le tienes al ídolo de América, ídolo del mundo, al presidente Milei, ganando la presidencia no por su plan, sino por su grito de viva la libertad, carajo, y de filmarse desde arriba hacia abajo, y de utilizar motosierra, y de vestirse diferente. Entonces, estos temas que parecen, yo cada vez me acerco más a la tesis de que estos temas que parecerían que son superficiales, no son superficiales. Son profundos e importantes para una sociedad moderna que se engancha a un video en los 3 primeros segundos.
que si es que no se enganchó en los primeros 3 segundos, entonces ya no vio el video. Y si es que se enganchó, ese video tiene que demorar entre 30 segundos y 1 minuto máximo. O si no, no ves. Y es una sociedad que quiere entretenerse, divertirse, que quiere... Informarse también. Hablábamos con Carolina de que hay una pandemia de depresión en el mundo entero y la gente quiere entretenerse, divertirse y huir de la realidad. No quiere... Además, un elemento principalísimo, pues, la gente en el mundo odia a los políticos y a los partidos políticos, en todo el mundo. Y van a desaparecer dentro de poco la inteligencia artificial. Ahí sí, la inteligencia artificial, eso les faltó decir en el debate, la inteligencia artificial les va a suplantar. Sí, necesito terminar con el programa. Quisiera, Caro, por favor, un comentario final de qué va a pasar de aquí en adelante. ¿Estamos frente al posible calentamiento de la campaña electoral o esto va a seguir siendo así tibio y aburrido en las próximas 2-3 semanas? Bueno, realmente conforme se acercaba incluso cuando fue el día del debate y lo que viene a continuación, yo creo que en la conversación digital, que es algo que nosotros monitoreamos mucho todo el tiempo, efectivamente hay un calentamiento, ¿no? En todo sentido, tanto en las interacciones que hay, las campañas de desinformación, los intentos que también hemos visto por parte de las diferentes campañas de los candidatos de calar en el electorado a través de esta nueva forma de hacer política que es en TikTok y redes sociales en general. Pero si algo es cierto es que, y ya como un comentario muy personal a propósito de todo lo que ustedes están diciendo, yo creo que la efectividad que pueda tener la campaña también se puede definir en el hecho de la cercanía que nos da a nosotros como electorado, ¿no? Porque esta dinámica que tenemos de las redes sociales, a pesar de que es inmediatez y es todo, lo que la gente y en general lo que se busca es cercanía. Por eso tiene mucho más interacciones y más éxito un video de una persona, un streamer que te cuenta desde su espacio una noticia y que de los grandes medios de comunicación que tienen no desplegados en el sitio. Yo recuerdo esto cuando ocurrió en Israel, el ataque de Hamas, la BBC y New York Times tenían desplegados sus equipos, pero no llegaban a tener las interacciones que tenía un chico desde Londres que contaba la noticia, ¿no? Que tenía millones de reproducciones, y creo que eso nos está pasando también ahora en todo sentido. Y esto tiene esto es muy importante también en la campaña electoral, que si bien es cierto, muchos dicen que lo que se ve en redes sociales o las dinámicas de redes sociales no tienen un impacto real afuera, porque en nuestro país, por ejemplo, en el tema de la penetración de Internet como tal vez no todo el mundo consume de la misma forma, no toda la sociedad ecuatoriana de la misma forma lo que se ve en redes sociales, pero sí tiene una incidencia, sí tiene una implicación y que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que se está moviendo ya, nosotros lo hemos visto, se está moviendo mucho, y en eso también el problema es que como no todo el mundo está interesado en bien informarse, cuando se presenta una desinformación, esa es la que cala, esa es la que prevalece, la que se difunde por cadenas de WhatsApp, la que se reenvían a los grupos de las familias, y ese es el problema, que mientras más se acerca el periodo electoral, cuando no tienes desinformación verificada, o vas a votar, y ¿por qué vas a votar? ¿No? Claro. Terminas votando por cualquier cosa, incluso por desinformación. Perfecto, gracias, Caro. Wilson, para terminar, ¿se va a calentar la campaña? Yo creo que se va a calentar, pero para peor. ¿Por qué? Porque si los planes de gobierno que entregaron al CNE tienen 25, 33 hojas, yo no me imagino que en este último tramo de la campaña vayan a tener más novedoso que decir. Va a circunscribirse en mensajes cortos, en redes sociales, en el TikTok. Yo no creo que se vaya a esgrimir proyectos con propuestas claras de qué hacer y más bien cómo hacer. Yo creo que se va a calentar, pero en el sentido de deteriorarse, y de calentarse en el sentido de mensajes cortos, cifrados, impactantes, y van a pensar en eso, no precisamente en mostrar las propuestas que tienen cada uno de los candidatos. Caro, ¿qué nos viene? ¿Se calienta la campaña o no? Me cuesta imaginarme que surja algo más interesante. La verdad que la campaña viene siendo en general aburrida. En general súper aburrida. Espero que en términos de inseguridad no ocurra nada. O sea, sería terrible que tengamos que seguir lamentando atentados. ¿Pero será que a alguien se le ocurre usar eso como estrategia? Porque yo dudo mucho de lo que le pasó a Trump, por ejemplo. El roce de la bala en la oreja, ¿no? Sí, o sea, a ver, tenemos lamentablemente que aceptar que entre pseudoconsultores y consultores todo puede pasar. O sea, a mí no me sorprendería que haya atentados falsos
o que incluso pueda llegar a suceder algún atentado en contra de algún candidato, porque vivimos lamentablemente la inseguridad todos los días, todos los ciudadanos. Entonces, esto es algo que puede pasar y espero que no pase, ¿no? Pero qué triste tener que pensar en que algo así tan fuerte tenga que pasar para que esto se caliente, de verdad, ¿no? O sea, la incapacidad de 16 candidatos está a la orden del día. Yo lo que pienso es que el presidente Noboa, con esa cercanía que tiene hacia la gente, con esa nueva forma de comunicar, ese personaje que es distinto, que se viste, que actúa, que habla diferente a los políticos tradicionales, que tiene conexión con la gente, va a seguir su tónica y va a seguir generando este tipo de acciones, como por ejemplo la visita a los Estados Unidos y otras acciones que en estos 15 días van a hacer que inclusive él pueda ganar en primera vuelta. ¿Una sola vuelta? En una sola vuelta. Está a 2,5 puntos de ganar en el voto válido la presidencia, y creo yo que el correísmo, como aplica toda la estrategia al revés, va a ayudarle también para que eso ocurra, ¿no? Porque van a seguir haciendo cosas atolondradas. Desde la campaña de Luisa también dicen que van a ganar en primera vuelta, ¿no? Yo recibo comentarios de lado y lado. Bueno, a mí me parece que ahorita mismo es complicado que cualquiera de los dos gane en primera vuelta, porque las encuestas hay que leerlas minuto a minuto, ¿no? Me parece complicado, pero es una posibilidad, finalmente, es una posibilidad. Depende con qué partido político conversas. Ambos te están diciendo ahorita que los dos podrían llegar en primera vuelta. Por eso tenemos la ventaja nosotros, que podemos hacer análisis de los números y no el autoengaño que les encanta. Claro. Y los candidatos, ¿no? Habrá dos Sí. vueltas. Creo que habrá segunda vuelta, porque si ponemos en la balanza los porcentajes de las encuestas, porque hay encuestas y encuestas, evidentemente yo creo que va a haber segunda vuelta. No creo que no le alcance ni a Daniel Noboa ni a Luisa González para ganar en una sola vuelta. Veamos. Mi modesto criterio. Veamos. Para la próxima semana, si no hay otro tema mucho más importante, si algo pasa en estos días hasta la próxima semana como para que valga la pena analizarlo, pues aquí lo haremos en Sexto Sentido. Para la próxima semana les planteo, he escuchado muchos candidatos, sobre todo los que van a la Asamblea Nacional, que destacar como su mayor mérito el ser nuevos en política, sin ninguna trayectoria, sin ninguna historia, sin ningún trabajo, sin ningún plan, sin ninguna conciencia, sino de un momento para otro haber recibido la propuesta y pues decidir ser patrióticos, ¿no? Y presentarse como los nuevos, el candidato nuevo, el outsider. Estamos confundiendo sus conceptos. ¿Cuáles son los méritos de ser nuevo? ¿Es suficiente ser nuevo para merecer el voto popular? Ese es mi tema para la próxima semana, si no hay nada más interesante que ocurra en esta campaña electoral. Lo haremos como siempre con Sexto Sentido. Gracias a todos mis invitados de esta tarde y a ustedes también por conectarse con nosotros.